Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis clínico. Hoy nos vamos a poner la gabardina de detectives médicos porque tenemos un misterio bastante intrigante por resolver. Vamos a desentrañar la hipertensión arterial secundaria. Yo seré, digamos, el investigador principal rastreando al verdadero culpable detrás de esos números altos y me acompaña nuestro experto en fisiopatología clínica. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. A ver, la clave de hoy para quienes nos escuchan, especialmente si están en áreas de la salud, es entender algo fundamental. En estos casos, la presión alta no es la enfermedad en sí, es solo el síntoma. Básicamente es la consecuencia mecánica de otra patología que está escondida, moviendo los hilos y alterando todo el sistema. Exactamente. Y bueno, toda buena investigación arranca en la escena del crimen, ¿no? Les presento nuestro caso clínico. Tenemos a Pedro. Es un chofer de apenas 27 años que llega a la sala de urgencias. Sus síntomas son dolores de cabeza, calambres y unas parestesias bastante molestas en las extremidades. Pero el gran susto viene cuando le toman los signos vitales. El tensiómetro marca una locura de 170/120. Uf, esos números ya son una alarma roja gigante. O sea, 170/120 es una urgencia en cualquier contexto. Pero si vemos la foto completa, sumando su edad y esos calambres, la situación se pone interesantísima a nivel fisiopatológico. Algo muy raro está pasando ahí. Claro, porque la gran pregunta que nos salta a la cara es, ¿qué nos está diciendo realmente una presión así de violenta en un chico de apenas 27 años? Nos está gritando que el sistema de autorregulación hemodinámica del cuerpo está siendo saboteado desde adentro. La hipertensión primaria o esencial casi nunca debuta con cifras tan extremas, y menos a esa edad. Esa elevación tan brusca y desproporcionada nos indica que la presión alta es solo la cortina de humo. Nuestro trabajo hoy es encontrar el fuego real. Y para que dimensionemos lo atípico que es este caso, echemos un vistazo a esta gráfica. Fíjense que la inmensa mayoría de los casos, estamos hablando del 90 al 95%, corresponden a la hipertensión esencial. Ya saben, la clásica condición crónica multifactorial que se controla pero no se cura. Así es. Sin embargo, Pedro cae exactamente en ese pequeño grupo azul que vemos ahí, del 5 al 10%, la famosa hipertensión secundaria. Y ojo aquí, porque este porcentaje, aunque parezca minúsculo, es vital. A diferencia del esencial, aquí sí hay una causa específica. Es rastreable y, lo mejor de todo, es potencialmente curable si somos buenos detectives y la identificamos a tiempo. Y para atrapar a los pacientes de ese 5 a 10%, tenemos que estar súper atentos a las banderas rojas. Son esas pistas clínicas clave que te dicen aquí hay gato encerrado. Son detalles que de verdad ningún médico se puede dar el lujo de pasar por alto. Hablamos de que el problema empiece antes de los 30 años en pacientes delgados y sin factores de riesgo, o que de repente la presión se dispare en alguien que ya estaba bien controlado. También está la famosa hipertensión resistente, esa que ni con 3 medicamentos logras bajar. Y claro, el potasio bajo en sangre, la hipopotasemia espontánea, que por cierto, es la pista de oro que conecta directo con los calambres musculares que trae Pedro. Bueno, con estas pistas en la mano, nos movemos a investigar a nuestro primer gran sospechoso, que tiene forma de frijol. Entramos a la investigación renal y lo que llamamos el engaño renovascular. Un mecanismo fisiopatológico que honestamente es fascinante de analizar. A ver, este engaño ocurre cuando la arteria renal sufre un estrechamiento. Puede ser por aterosclerosis en gente mayor o por displasia fibromuscular, que vemos bastante en mujeres jóvenes. Es un truco mecánico brillante, tal como lo mostró el famosísimo experimento de Goldblatt en animales. Exacto, un clásico de 1934. Fíjense, Goldblatt le puso una pinza mecánica a la arteria renal de un perro. Al crear esta isquemia, es decir, al bajarle el flujo de sangre, el riñón entra en pánico, se confunde y jura que el cuerpo entero se está desangrando o está severamente deshidratado. No tiene ni idea de que es solo un bloqueo local en su tubería. Así que, para tratar de salvar al organismo, dispara una respuesta masiva buscando subir la presión de todo el sistema. Y vaya respuesta. En nuestra investigación, a esa reacción masiva le llamamos la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Suena larguísimo, pero es la clave del crimen. Totalmente. Fíjense en los pasos fisiopatológicos. La isquemia hace que el riñón libere toneladas de renina. Esa enzima cataliza la formación de angiotensina 2, que es un vasoconstrictor increíblemente potente. Como si fuera poco, la angiotensina 2 le ordena a la glándula suprarrenal, oye, saca aldosterona.
y esa aldosterona obliga a los riñones a retener sodio y agua a la fuerza. El resultado final, una tormenta perfecta. Los vasos periféricos se aprietan muchísimo, el volumen de sangre se expande y pues, lógicamente, la presión arterial se dispara por las nubes. Ojo, que el riñón también puede causar hipertensión de otra manera. No por un falso aviso de la arteria, sino porque su propia estructura está fallando por dentro. Hablo de la enfermedad parenquimatosa renal. Correcto. Si hay nefropatía crónica, se pierden nefronas. La fábrica pierde a sus trabajadores, digamos. Entonces, la capacidad de filtrar y eliminar líquidos cae drásticamente. El cuerpo retiene más sodio y agua, y ese líquido extra hace que el gasto cardíaco suba directo. Para rematar, el tejido dañado del riñón deja de producir factores vasodilatadores naturales, como el óxido nítrico. O sea, tienes más líquido bombeando y las tuberías más rígidas. Es hipertensión sostenida segura. Dejemos al riñón descansar un poco. Pasemos ahora a otro departamento de nuestra investigación, el laboratorio endocrino. Aquí vamos a cazar desajustes hormonales, donde pequeños tumores actúan como fábricas autónomas, inundando el cuerpo de hormonas sin que nadie lleve el control. Y el mejor ejemplo de esta rebeldía hormonal es el hiperaldosteronismo primario, mejor conocido como el síndrome de Cohn. Veamos cómo nos tienden esta trampa. Miren, esta es la pieza del rompecabezas que nos faltaba para resolver el caso de nuestro paciente Pedro. Imaginen un adenoma en la glándula suprarrenal que secreta aldosterona por su propia cuenta, sin regulación. Esta sobredosis hormonal obliga al cuerpo a reabsorber sodio agresivamente. El volumen plasmático crece enormemente, la presión vuela y la renina, intentando defenderse, se suprime. Pero el precio de retener todo ese sodio es que el cuerpo bota muchísimo potasio, y esa hipopotasemia severa es, literalmente, la causante directa de la debilidad, los calambres y las parestesias que llevaron a Pedro directo a urgencias. Todo cuadra perfecto. Es un caso del libro. Pero como somos detectives exhaustivos, la investigación endocrina nos obliga a comparar a otros dos grandes sospechosos que provocan presiones así de violentas: el feocromocitoma y el síndrome de Cushing. Ambos tienen armas fisiológicas muy distintas, así que vamos a revisarlos. Empecemos con el feocromocitoma. Básicamente, es un tumor de las células cromafines del sistema nervioso autónomo o de la médula suprarrenal, y es una verdadera bomba de tiempo. Este tumor produce un exceso brutal de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y lo suele soltar en ráfagas. Esta lluvia de estrés sobreestimula los receptores alfa-1, causando una vasoconstricción periférica masiva, y al mismo tiempo golpea los receptores beta-1 en el corazón, haciendo que lata más rápido y con más fuerza. Es como pisar el acelerador a fondo todo el tiempo, una descarga máxima y constante que revienta el sistema cardiovascular. En la otra esquina tenemos al síndrome de Cushing. Aquí el arma principal es un exceso crónico de cortisol. Así es, y el cortisol es bastante astuto porque ataca por múltiples vías simultáneas. Causa una severa retención de sodio, hace que las arterias se vuelvan hipersensibles a la adrenalina, induce resistencia a la insulina y, para colmo, aumenta el sustrato de la renina en el hígado. Es un ataque desde tantos frentes que te consolida una hipertensión crónica súper difícil de manejar, a menos que cortes el problema de raíz extirpando el origen del exceso hormonal. Y fíjense, no podemos dejar fuera causas puramente mecánicas como la coartación de la aorta. Es como una manguera obstruida. Sube la presión en los brazos por el bloqueo físico y como llega muy poca sangre a las piernas, el riñón activa engañosamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona pensando que le falta presión al cuerpo. Totalmente. Y por otro lado, si buscamos culpables más insidiosos y silenciosos, muy asociados a pacientes con Cushing o con obesidad, tenemos la apnea obstructiva del sueño. Aquí el mecanismo opera literalmente en la oscuridad. Durante la noche, la persona sufre asfixia o hipoxia intermitente. El cerebro entra en pánico y enciende repetidamente el sistema nervioso simpático para despertar al paciente y que vuelva a respirar. Esa descarga crónica de adrenalina nocturna altera el descenso normal de la presión durante el sueño, dejándote con un estado de hipertensión muy terco y persistente durante todo el día. Entonces, para ir cerrando nuestro archivo de hoy, la pregunta final se vuelve súper evidente. ¿Cómo cambia el panorama médico cuando de verdad encontramos a este culpable fisiopatológico oculto? Lo cambia absolutamente todo. Si vemos a un chico joven, como Pedro, con la presión por los cielos, y asumimos que es hipertensión esencial, lo estamos condenando a tomar pastillas toda la vida. Pastillas que probablemente van a fallar porque no estamos apagando el fuego de verdad. Pero si hacemos bien el trabajo de detectives clínicos y entendemos la fisiopatología, ya sea quitando un tumor que produce aldosterona, destapando una arteria o tratando una apnea del sueño, ¡boom!,
Pasamos de solo manejar una enfermedad crónica a ofrecer una cura definitiva. Es la diferencia enorme entre maquillar el síntoma y erradicar la enfermedad. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Quienes nos acompañaron hoy les dejamos este desafío para su práctica clínica diaria. La próxima vez que el tensiómetro marque números de alarma, ¿se van a conformar con intentar apagar el humo o van a tener la audacia de ir a buscar el fuego? Hasta la próxima.